diferencias en las armas que se están usando de un lado y de otro. Y vamos a hablar de eso y de, por supuesto, cómo avanzó Rusia en los últimos días en territorio ucraniano con Sebastián Chumbe, que está esta mañana con nosotros. El mapa de Sebas, nuevamente. Buenos días, querido Sebastián. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, encantado de estar aquí. Y bueno, sí, creo que corresponde ahora hablar del armamento, pero quisiera hacer énfasis en sobre todo el armamento nuclear, porque creo que a más de uno el presidente Putin nos ha dejado bastante asustados con sus declaraciones, ¿no? Si alguien interviene en esta guerra, va a sufrir consecuencias nunca antes vistas. Entonces, a más de un analista se le ha ocurrido que se está refiriendo a las armas nucleares. Entonces, es importante que sepamos cuántas armas nucleares existen, porque creo que todos estamos de acuerdo con que las consecuencias de una guerra nuclear serían catastróficas. Sí. Antes de hacer énfasis en la cantidad, es importante que también conozcamos por qué esta información es pública. Es decir, uno puede pensar que de repente los gobiernos prefieren que no se sepa, porque forma parte de sus estrategias militares, qué cantidad de armamento tienen, cuántos soldados, cuántos aviones, cuántos barcos, cuántos tanques. Pero esta información sí es pública porque forma parte justamente de los acuerdos y los tratados que hay entre los países. Exacto, tenemos un tratado de no proliferación de armas nucleares que fue firmado en 1968, estamos hablando en el contexto de la Guerra Fría, y en este tratado fue firmado por casi todos los países del mundo, y solamente se acordó que 5 países pueden tener armas nucleares, que bueno, en este caso era la Unión Soviética, actualmente Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China. Y actualmente aquí pueden ver las cantidades. Rusia tiene 6.257, Estados Unidos 5.500, pero hay que tomar en consideración que 2 de los países autorizados para tener armas nucleares son también miembros de la OTAN, es decir, el Reino Unido y Francia. En este caso, la OTAN tendría un total de 6.065 ojivas nucleares y Rusia 6.200, ¿no? Otra potencia también bien sonada, China, tiene en este caso 350. Pero además de estos países, tenemos 4 países más que tienen armas nucleares. No sé si podemos pasar a la siguiente lámina. Antes de pasar a la siguiente lámina, muchos habrán leído lo que tienes en esta primera, ¿no? Son 160 ojivas y la gente se preguntará, ¿qué es una ojiva? Partamos de eso. Claro, una ojiva viene a ser la parte del proyectil en donde va la carga reactiva, ¿no? Es decir, en este caso, estas ojivas tienen carga nuclear y el impacto podría ser tan o más fuerte que de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que de hecho son los únicos 2 ataques nucleares que han ocurrido en la historia, en la Segunda Guerra Mundial. Claro, entonces ahí podemos ver los países y quiénes también podrían ser los aliados que sumarían también las que ellos tienen hacia determinadas causas. Exacto, sí, y más adelante si quisiera hablar acerca de los escenarios geopolíticos y a ver si podemos pasar a la siguiente lámina para ver los otros países. Otros países que tienen armas nucleares son India con 160, Pakistán con 165 y Corea del Norte con 45. En este caso, ni India, ni Pakistán, ni Israel, que tiene 90, han firmado el Tratado de Proliferación de Armas Nucleares. Y en el caso de Corea del Norte lo firmó, pero se retiró el 2003. Y todos sabemos que también está en manos de otro dictador sumamente... ¿Esto qué significa? ¿Que de repente esta información no está actualizada, que por ahí ellos podrían tener más y no informarlo? No, o sea, lo que tenemos aquí son 3 países que no han firmado, pero aún así han declarado. En el caso de Pakistán e India, se abstuvieron de firmar justamente porque ellos estaban en un conflicto entre estas 2 naciones y querían desarrollar armas nucleares como método disuasivo según los gobiernos de ambos países. Y en el caso de Israel sí es como tú comentas, que es un tema de que nadie sabe con certeza, pero se estima que puede tener 90 ojivas nucleares. Esto es un escenario complicado, ¿no? Tú lo decías en la intro. Miramos con mucha preocupación y aterrados, al parecer, esta frialdad con la que Putin quiere atacar de esta manera. Hablemos un poco del impacto y de las implicancias que finalmente tendrían el uso de estas armas nucleares. Sí, mira, yo justo estaba leyendo un estudio de la Universidad de Princeton y habían hecho una simulación. Si es que Rusia y Estados Unidos se llegasen a atacar con todas sus ojivas nucleares, tendríamos primero un aproximado de 400 millones de muertos. Y las consecuencias más allá no solamente estarían entre estos 2 países, sino que sería a nivel mundial, porque estaríamos hablando de un invierno nuclear.
¿no? Que es un escenario en el cual la radiación es tan fuerte que llegaríamos a bajar, a descender las temperaturas al punto de que cause estragos en la agricultura, ¿no? Y la consecuencia inmediata serían hambrunas extendidas por todo el planeta, lluvias radioactivas también, es decir, te expones a la lluvia y tienes posibilidad de adquirir o desarrollar un cáncer, ¿no? Entonces, es un escenario que creo que nadie quiere llegar, pero que también, para no alertar tanto acá a la audiencia, no es que ahorita estemos hablando de una posibilidad, al menos por ahora, ¿no? Pero como siempre, todo en geopolítica, hay que estar bien atentos a cómo evoluciona esta guerra. Ahora, lo que también preocupa es cómo es que ante este escenario, ¿no? Y sabiendo la cantidad de estas armas tan peligrosas que están desperdigadas por el mundo, se podrían producir, como te comentaba, alianzas en función a determinados intereses, que más adelante puedan también generar conflictos. Esto, ¿cómo tú, según lo que has ido investigando y leyendo, podría evolucionar en el tiempo? Claro, de hecho, ya como habíamos comentado, creo que también la otra vez, ya existen ciertas alianzas, más allá de la OTAN, que todos conocemos, alianzas implícitas, ¿no? Que de repente podemos avanzar con el siguiente mapa para explicar. A mí me gustaría más que todo explicar por escenarios geopolíticos, ¿no? En primer lugar tenemos a Europa, es decir, la guerra ha comenzado aquí, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Y como habíamos mencionado el otro día, justamente lo que no quería Rusia era un avance de la OTAN, ¿no? Los países que están acá sombreados son los países miembros de esta organización militar, de esta alianza militar liderada por Estados Unidos. Entonces, yo creo que la situación empezó a escalar a medida que se fue extendiendo hasta sus fronteras. Aquí tenemos los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, que de hecho sí han existido algunas escaramuzas en la frontera. No tanto como escaramuzas, pero sí han existido casos de ejercicios militares que ha realizado Rusia, especialmente en los países bálticos, porque recordemos que estos tres países habían sido parte de la Unión Soviética hasta 1991. Entonces, a mi parecer, un escenario probable de escalar, ¿no? Que menos mal todavía no es probable. El primer frente sería acá, en los países bálticos, ¿no? Que Rusia intentaría recuperar la influencia sobre estos países que se han pasado al bando occidental, que es justamente lo que quiere evitar con Ucrania. No sé si podemos pasar al siguiente mapa. A ver, pasamos al siguiente. Sí. Ahora, un escenario bastante importante es Lejano Oriente, ¿no? Porque primero aquí tenemos el gran aliado político de Rusia, que es China, ¿no? China tiene un conflicto actualmente territorial con Taiwán, que es la isla que está acá y que es aliada de Occidente en el aspecto político, por más de que no tenga su reconocimiento, ¿no? Acá es un tema bastante interesante porque tanto China como Taiwán se autoproclaman como la verdadera China, porque de hecho Taiwán hasta el año 1970 había sido reconocido como la verdadera República de China. Entonces, ahí hay un conflicto de reconocimiento internacional, ¿no? De hecho, hay algunos países que hasta la actualidad no reconocen a la República de China, a Pekín, como un país soberano, sino que a Taiwán la reconocen como la verdadera China. Entonces, ese puede ser uno de los escenarios. El otro es el de la península de Corea. Retrocedemos. Sí. Retrocedemos, por favor, ahí está. El de la península de Corea. Claro. Como hace un rato, como vimos, Corea del Norte es un país que firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pero que se retiró y actualmente se sabe que cuentan con armas nucleares. De hecho, hace no mucho, en el 2019, hubo un altercado, no sé si se recuerdan, entre el expresidente Donald Trump y Kim Jong-un. Y llegó incluso a haber amenazas, ¿no? O sea, de no ceder, vamos a atacar con fuego y con armas, ¿no? Entonces, ahí como que también existió una alerta, ¿no? De una guerra nuclear y que, bueno, en estos momentos tenemos el escenario de que Corea del Norte es aliado de Rusia y Corea del Sur aliado de Occidente, de Estados Unidos y de la OTAN. A ver si podemos pasar al siguiente mapa. Otro escenario muy importante y a mi parecer muy interesante es el que tenemos en Oriente Próximo, que es una zona que siempre hemos escuchado que ha habido guerras, creo que de todos los tiempos. Y en este caso tenemos dos potencias
que se pelean por un caso especial, ¿no? Por religión. Que a veces nosotros creemos que las guerras por religión están extintas, pero todavía existen. Y en este caso tenemos Arabia Saudita, que es la potencia más importante del Islam en la versión suní, e Irán, que es la potencia del Islam en su versión chiita, ¿no? Son dos ramas del Islam, así como acá tenemos cristianos ortodoxos, católicos y protestantes. En el Islam tenemos dos importantes ramas, ¿no? El sunismo, representado por Arabia Saudita, y el chiismo, representado por Irán. Y en este caso ya existe una guerra fría de por medio, que empezó como una cuestión religiosa, pero que también escaló a temas económicos, ¿no? Acá también tenemos a dos potencias petroleras que se disputan la hegemonía del comercio acá en el Golfo Pérsico. Y también estos países tienen a sus respectivos aliados en la región. Como Arabia Saudita tiene a los Emiratos Árabes Unidos de su lado, Irán tiene a Siria, que de hecho Siria nos suena bastante por la guerra civil que empezó desde el 2011 y que de hecho todavía no acaba, ¿no? Entonces el gobierno de Al-Assad de Siria está con Irán y es actualmente el que posee la mayor parte de control de territorio de Siria. Y actualmente, bueno, no es muy conocido, pero ya tenemos una guerra subsidiaria, una guerra proxy, ¿no? Es decir, una guerra en la cual están involucradas las dos grandes potencias en Yemen. Un país que de repente no nos suena mucho, pero que es un país que está en guerra desde 2014 y que justamente es el escenario más representativo de esta guerra fría que se vive en el Medio Oriente. Y bueno, también importante resaltar que Arabia Saudita es un aliado incondicional de Estados Unidos desde su inicio como país, y en el caso de Irán es un aliado de Rusia. Así que ahí también tenemos una guerra que podría estallar por un efecto dominó, ¿no? Porque más específicamente entre estos dos países ya han cortado relaciones diplomáticas, es decir, desde el 2016 que en Arabia Saudita ejecutaron a un clérigo chiita, ya no hay relaciones diplomáticas, ya cerraron la embajada en ambos países, así que en teoría también podría estallar en cualquier momento, ¿no? Bueno, hay que estar siguiendo de cerca y alertas. Antes que continuemos con el desarrollo de esto y de cómo Rusia sigue invadiendo lamentablemente Ucrania, dejando a su paso muerte, tenemos que darle la bienvenida. Quédate con nosotros, Sebas. Tenemos a uno de los peruanos que desde el día 1 de este ataque tuvo comunicación con nosotros para contarnos un poco cuál es la situación. Él es Rafaelo Cárpena, es un peruano en Ucrania, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la mañana. Rafaelo, gracias por conectarte nuevamente con nosotros. Sí, estamos en contacto ya con Rafaelo. Sí, ahí lo estamos viendo. Rafaelo, buenos días. Buenas tardes para ti. Cuéntanos cuál es la situación actual. La última vez que conversamos, todavía estabas en la búsqueda de tu hijo mientras buscabas también una forma para protegerte a ti y a tu familia. Me parece que no nos escucha. Sí, si le pueden avisar de que ya estamos al aire. Sí. Bueno, lo que nos contaba Rafaelo la primera vez que conversábamos con él era no solo cómo intentaba salir de la zona de conflicto, sino el efecto inmediato. No tenían alimentos, el combustible subió, se reportaban grandes colas en la carretera principal para intentar salir de Kiev. Más adelante vamos a estar con él. A él, la búsqueda de su hijo sí, lo llevó me parece que ya está. A Ucrania. Ahora sí, Rafaelo, buen día. Creo que no, lo tenemos. Ok, vamos a intentar con él más adelante, entonces regresamos con Sebas. Hay algo que no podemos dejar escapar, ¿no? Sobre el análisis. Creo que la última vez también lo conversamos y era que el principal objetivo de Rusia era finalmente Kiev, una de sus principales ciudades. ¿Cómo es que ha seguido tú esta ruta de cómo Rusia finalmente ha llegado a zonas estratégicas con esta rapidez y con esta ferocidad, además? Sí, bueno, en realidad a las ciudades principales ya había llegado incluso desde el primer día. Lo que está ocurriendo ahí es una resistencia por parte de la población ucraniana. De hecho, el presidente Zelensky ordenó ley marcial y está armando incluso a civiles. Ha llegado al punto en el cual ya no se permite la salida de hombres, varones entre 18 y 60 años, ¿no? Entonces, todos los ucranianos están armándose para resistir
Y al parecer esto va a ser así, ¿no? Una guerra de resistencia hasta ver hasta cuánto puede resistir Ucrania y bueno, también cuánto puede resistir Rusia, ¿no? Porque también es que las sanciones económicas que está recibiendo están realmente afectando, asfixiando su economía, ¿no? Algunos analistas decían que su PIB podría caer hasta 5% con las medidas, con las acciones económicas que le está implantando Occidente. Ahora, tenemos entendido que todavía hay más escenarios que se pueden desarrollar en el mundo, ¿no? Sí, podemos continuar para ver. acá ya habíamos conversado acerca de Europa. Bueno, en América hay un dato curioso que de repente no muchos saben, no sé si ven allá arriba, que Estados Unidos sí llega a ser frontera con Rusia. Tienen una frontera marítima entre Alaska y la punta más oriental de Rusia, ¿no? Pero más allá de eso, a mí acá en América me gustaría hacer hincapié con respecto a los aliados que tiene Rusia en nuestro continente, que son 3, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que ya... que ya Venezuela salió al frente. Sí, también, de hecho, el presidente Maduro ha declarado abiertamente que va a apoyar incluso militarmente a Putin y que apoya contundentemente la invasión a Ucrania. Entonces, no sé si hacemos un poco de memoria, en 1962 ocurrió ya una crisis de los misiles en Cuba. Es decir, que se descubrió que en Cuba había misiles interbalísticos que están a pocos kilómetros del territorio estadounidense. Entonces, aquí también podríamos tener un escenario parecido. Como había mencionado, no hay que alarmarnos tanto todavía porque todavía no hay indicios de que la OTAN vaya a intervenir. Pero de seguir escalando el conflicto, como siempre decimos que la geopolítica es impredecible, yo creo que ese podría ser un escenario, ¿no? Que acá Rusia tendría 3 bases importantes, ¿no? Venezuela, Nicaragua y Cuba, para atacar a Estados Unidos. La geopolítica es impredecible, pero sus mandatarios, sus dictadores sí son predecibles, así que hay que estar alertas. ¿Qué implica lo que tú acabas de señalar, ¿no? Que finalmente los misiles estén cerca del límite con Estados Unidos? Que en caso de que se rompan relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ya tendríamos una base mucho más cercana desde donde podría atacar directamente al territorio estadounidense, ¿no? Y es justamente por eso, por lo cual Estados Unidos durante toda la Guerra Fría tenía tantas disputas con Cuba, ¿no? Porque justamente le preocupaba mucho tener un escenario hostil que pueda afectar, ¿no? Y creo que es algo parecido a lo que pasa en Rusia y Ucrania, ¿no? Es justamente Rusia no quería que Ucrania se adhiera a la OTAN porque sentía que amenazaba sus fronteras. Y esto es algo parecido, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, es muy preocupante, ¿no? Saber que eventualmente en nuestra propia región podamos tener la presencia militar que podría ser manifestada de cualquier manera, ¿no? Teniendo en cuenta el poderío militar que tiene este país, es decir, podríamos ver eventualmente llegando aviones o barcos a Venezuela, por ejemplo, con personal militar ruso. Sí, exacto. De hecho, ya hay personal militar en Venezuela, ¿no? Pero desde antes, ¿no? Porque yo tengo entendido que sí hay bases militares en Venezuela porque es definitivamente uno de sus aliados más importantes, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, Venezuela ya reconoció la soberanía de Donetsk y Lugansk, de la misma manera que lo ha hecho, por ejemplo, con otros territorios separatistas que de repente no son muy conocidos. En Georgia, en el Cáucaso, tenemos otras 2 regiones separatistas, y en Moldavia. Y justamente Venezuela y Nicaragua han dado este apoyo político de reconocimiento. ¿Qué más tenemos, Sebas? Me parece que hay un mapa más para analizar. Tenemos un último mapa que es, bueno, este mapa de repente está un poquito alejado de la guerra de Rusia y Ucrania, pero a mí me gustaría tomarlo en consideración porque justamente acá tenemos a 2 potencias nucleares, que son la India y Pakistán, que también son 2 países enemigos desde sus respectivas independencias. En algún momento fueron un solo país, fueron parte del Imperio Británico, y al momento de la independencia hubo una disputa territorial, que es justamente esa región que está rayada, que se llama la región de Cachemira, ¿no? Entonces, bueno, no es que esto directamente esté implicado con el conflicto de Ucrania, pero sí quería mencionarlo por el tema de, como habíamos visto en un principio, India y Pakistán son 2 países que también cuentan con ojivas nucleares. Es decir, en cualquier momento a alguien se le podría ocurrir apretar el botón y todos, pagamos absolutamente las consecuencias. Todos saldríamos afectados de una guerra nuclear. Ahora, yo entiendo que existe justamente este equilibrio
que implica esta amenaza constante, pero eso también implica que nadie dé un paso en falso, ¿no? Porque saben que perfectamente esto podría pasar. Ya el conflicto entre Ucrania y Rusia ha llegado a este nivel. O sea, ¿tendría que escalar mucho más o ya hemos llegado al nivel en donde ya cada quien ha demostrado su punto y se pueden sentar finalmente a negociar sobre la mesa? Claro, las negociaciones ya han iniciado, pero lo que yo percibo es que hay mucha reluctancia a querer ceder por ambas partes, ¿no? Al menos el presidente Zelensky ya ha dicho abiertamente que no quiere ceder ningún territorio, pero justamente las ambiciones de Putin son ambiciones expansionistas. Es decir, yo creo que lo mínimo que le va a pedir es primero el reconocimiento de Donetsk y Lugansk como países independientes, así como la anexión de Crimea a Rusia. Y bueno, yo también pienso que también como esta guerra tiene connotaciones étnicas, podría incluso pedirles todos los territorios al este del río Dniester. No sé si podemos pasar al primer mapa para más o menos ubicarnos. Sí, claro, un poco regresemos mejor. al primer mapa de Europa. Para que Sebastián pueda hablar. Sí. El siguiente, este de acá. Es. Entonces acá justamente, bueno, no sale muy claro, pero acá el río Dnieper pasa por todo esto, ¿no? Que es la mitad de Ucrania. Aquí está más o menos la ciudad de Kiev. Del río Dnieper para el este hay mayorías étnicas rusas. Entonces Rusia podría reclamar todo ese territorio y dejar prácticamente la mitad del Partir por territorio la ucraniano. mitad Sí, a Ucrania. sí. A mí me parecería descabellado que Putin pueda pedir eso, ¿no? Porque sus declaraciones también habían sido de connotación étnica, ¿no? O sea, decía, ¿no? Llegó incluso a declarar, Ucrania nunca existió como país, siempre fue parte de Rusia y está habitado mayoritariamente por rusos étnicos, que es para mí una declaración bastante debatible, pero bueno, es una declaración que de repente puede más o menos dar a entender esto, ¿no? Que quiere expandirse territorialmente, ¿no? Y conseguir una partición del territorio ucraniano. Terrible, ¿no? Estaba leyendo, justo CNN ha hecho una nota sobre cuán destructivas son las armas nucleares, ¿no? El alcance de la destrucción, dice, depende de la variedad de factores que incluyen el tamaño de la ojiva, qué tan alto detona sobre el suelo y el entorno local, que era lo que tú nos contabas al inicio cuando nos decías cuántas armas son finalmente las que tienen. Sebas, ¿cómo, ya tú que estás siguiendo lo que está ocurriendo en los últimos días, lo veo en tus redes sociales, primero hemos intentado entender cuál es el escenario geopolítico, pero ahora ya el análisis es otro, ¿no? La invasión en sí misma, el avance, ¿cuán rápido ha sido? ¿Cuál es tu óptica de estos últimos días? Yo la verdad quisiera hacer hincapié en la resistencia del pueblo ucraniano. Me parece que ha resistido bastante porque, haciendo una comparación militar rápida, más o menos Rusia por lo menos podría tener una fuerza hasta 10 veces mayor. Y si Ucrania no tiene ningún tipo de apoyo militar, es realmente complicado, ¿no? Aparte también hay que considerar de que la geografía no es que ayude a Ucrania, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablásemos de un territorio montañoso que sería más difícil llegar, claro. No, en este caso el territorio de Ucrania es plano, ¿no? Entonces, por eso es que han llegado rapidísimo, ¿no? Han llegado al día siguiente nomás, llegaron aquí claro, y a no, Kharkov. y lo que se decía era que Bielorrusia finalmente había contribuido a esa llegada, ¿no? Que abrió la frontera y invadieron. Sí, es cierto, ¿no? Porque en Bielorrusia, que está acá, es el país que está acá, es un aliado incondicional de Rusia, ¿no? En este caso el régimen del presidente Alexander Lukashenko. Y claro, o sea, también hace frontera con Ucrania, así que, y bueno, también tenemos que tomar en consideración de que como Crimea está ya ocupada por Rusia desde 2014, también han iniciado ataques desde el sur, ¿no? De hecho, no sé si escucharon acerca del ataque a una isla que está acá, la isla de las Serpientes, y aquí estaba protegida por 13 soldados ucranianos, los 13 no querían ceder y los asesinaron, ya han declarado que van a ser héroes nacionales, porque los 13 murieron en el ataque. Sí, lo vimos. Gracias, Sebas, por estar esta mañana con nosotros, como siempre, tan didáctico. El mapa de Sebas lo pueden encontrar en las redes sociales. Él constantemente está acercándose a sus seguidores, contestando preguntas, las dudas que quedan también al aire. Gracias por haber estado una mañana más aquí. Muchas gracias.